días, amigos televidentes en Extra Plus. Un gusto darles la bienvenida, saludarles en esta edición de Adelante Nicaragua, que este 20 de enero, 20 del 2020. O el 2020. Sí, 20 del 2020, 20 de enero del 2020. Estamos arrancando otra semana más de información en Adelante Nicaragua, esta vez con el doctor Cairo Amador Arrieta. Humberto anda en labores poéticas a propósito de Rubén Darío, en León, entonces no. Iba para Granada después. Iba para Granada después, por cierto, presenta un libro este viernes, Color de Luz. En Granada. En Granada. ¿Dónde estaremos? Donde vamos a estar, por supuesto, acompañando a Humberto en la presentación de este libro. Bueno, hay varias cosas, podemos arrancar aquí nomás, cerquita, porque de una u otra forma también nos involucra. El año pasado fue un año de caravanas de migrantes, es decir, de multitudes de migrantes saliendo especialmente de Honduras, de San Pedro Sula, hacia los Estados Unidos, lo que creó todo un conflicto con el llamado Triángulo Norte, entre Estados Unidos y el llamado Triángulo Norte, Honduras, Guatemala y El Salvador, porque principalmente los migrantes se trataban de migrantes hondureños, migrantes salvadoreños y guatemaltecos, especialmente hondureños, que fueron los que arrancaron el año pasado en grupos multitudinarios de varios miles de personas. Es que esto tiene un efecto de arrastre, ¿verdad? Comienza en Honduras, pero se le suman en el camino gente de El Salvador y gente de Guatemala. Y el efecto de arrastre es más impactante por cuanto las razones que originan la salida de Honduras son las mismas que imperan en El Salvador y Guatemala. Uh-huh. De manera que son tres países, el famoso C3, que obedece a una misma razón estructural, el hecho de las caravanas hacia Estados Unidos. Tiene que ver con asuntos económicos, primeramente con asuntos económicos, es decir, con capacidad de trabajo. La mayoría son desempleados, pero tiene que ver también con seguridad. O subempleados, uh-huh, o empleados temporales. Sí. Pero lo que hay que dejar claro es el fin de todo esto. El fin de todo esto no es llegar al sueño americano, es simplemente huir de la pesadilla en donde están sumergidos sus propios países. De forma que si entendemos eso como punto de entrada, no es el sueño americano el que están siguiendo, simplemente están huyendo de la pesadilla de sus países. Ahora, esa pesadilla, Cairo, sin embargo, no es exactamente un sueño a lo que llegan a ir, como sea, pues, porque lleguen o no a los Estados Unidos, en su paso, tanto por Guatemala como por México, se enfrentan a cualquier cantidad de amenazas. México ha sido un poco más receptivo, tal vez, mucha gente de la población mexicana, tal vez del centro hacia el norte ha sido un poco más receptiva con ellos, pero especialmente en el sur han recibido mucho maltrato a los migrantes de forma histórica, los migrantes centroamericanos. Precisamente por eso, ¿por qué se da la caravana? Bueno, apuntamos a la parte social. La parte social es un hacinamiento y además es el hostigamiento diario y es los impuestos de guerra y es la extorsión seguida, uh-huh, que además no se hace por parte de un solo grupo, sino que incluso de varios grupos. Entonces, bueno, te expulsan y la incapacidad del gobierno de solucionar esta problemática. Y aquí por donde deberíamos de comenzar. ¿Por qué se paró esto en Honduras? ¿Por qué no nos vino a nosotros? Y la explicación, a mi juicio, es relativamente fácil. Porque en este país, en ese momento, estaba un pueblo organizado. Estaban los CDS, etc. Y le guste quien le guste, quien no le guste también. Esa fue el valladar que de alguna manera impidió que se trasladase a Nicaragua esa situación. Dicho eso,
en Centroamérica, aparte de la situación política precaria en que se ha vivido, estas migraciones han tenido enormes repercusiones en la estructura social de cada uno de estos estados, al punto que, por un lado, Honduras, que es de donde comienza todo esto, es el país más peligroso del mundo en términos de seguridad ciudadana. Uh-huh. Es más fácil dar un paseo por Bagdad ahorita o en Kabul ahorita que en San Pedro Sula. Sí. Y eso es interesante también porque nos lleva a otros temas. Al tema político indiscutiblemente, ¿verdad? Y ahí se plantean toda una serie de preguntas. La última caravana, el relato de la última caravana, la documenté precisamente con una revista mexicana, Proceso. Uh-huh. La semana pasada, está caliente. Pero digo, la parte política te hace pensar en varias cosas, que han habido discusiones alrededor de todo esto. Estos son sistemas democráticos, los tres países estos. Primero habría que definir qué es democracia, ¿verdad? Y segundo habría que definir qué es la democracia en una ambientación de alta inseguridad, de desempleo y de hambre. O sea, ¿cuál es el sentido? Uh-huh. ¿Verdad? No quiero establecer esa discusión ahorita, pero la dejo sentada para quien quiera que la tome. ¿Ah? O como decía un amigo mío, al final los frijoles, el gallo pinto no es democrático, ¿verdad? Entonces hay que hacer esa apreciación siempre, porque es una apreciación válida, porque al final del asunto la democracia y el sistema democrático de gobierno su propósito, su objetivo es tener una sociedad mejor, con mayores satisfactores materiales y espirituales. Y evidentemente en el C3 no es el caso. Uh-huh. Y eso que justamente, al menos en los últimos años, el plan de Estados Unidos para Centroamérica ha sido buscar una solución al tema de la migración. Que vaya a la raíz del problema, no estoy seguro, porque la ayuda es para establecer controles migratorios principalmente, no para resolver los problemas que generan esa migración. Aquí vamos a ver los intereses de cada uno de los países. No sin antes decirte de que en medio de todo eso, los intereses son, por supuesto, distintos. Y no sin antes hacer referencia a que todo este problema, que comenzó a mediados de los 80, en medio de dos conflictos bélicos en Centroamérica, Nicaragua y El Salvador, fue, entre otras cosas, producto de la deportación masiva de cantidades de salvadoreños en Los Ángeles, que ante la amenaza de verse de pasado en los barrios donde ellos habitaban por las bandas de los filipinos, de los coreanos, etcétera, se organizaron en bandas, sí, ellos también, y fueron expulsados, pero masiva y colectivamente, a El Salvador, en donde no tenían las condiciones para reintegrarlo y donde ellos lo único que hicieron para sobrevivir es lo único que sabían hacer. Ahí se organizaron las salvatruchas, de la 13 y la 18. Uh-huh. Así las cosas. Eso ha sido un problema que se ha enraizado, pero en toda la sociedad. Ahí tenés en todos los barrios, en las clases medias, etcétera, y ha hecho subir de nuevo el índice de mortalidad enormemente, 70 por 100,000 ahorita en Honduras. Dicho sea de paso, 7 en Nicaragua. Habíamos subido como a 8 o 9 uh-huh. Sí. el año pasado. ¿Y de dónde saco esta información? Por una parte del Global Spotter de la CFR, el Council for Foreign Relations, y por otra parte de SICA, ¿no? De manera que no es ninguna lectura nica esa.
Y fíjense la diferencia, 70 por 100.000 a 7 por 100.000, hay una diferencia increíble. Y mira lo que es la imagen, ¿verdad? Porque aquí hay grupos que están presentando a Nicaragua como que estamos peor que ISIS, que los talibanes, y que ISIS y los talibanes juntos. ¿Ah? Sí. La forma como eso crece en términos de imagen es sobre todo si te focalizas únicamente en Nicaragua en este caso, y ese es caso omiso de lo que está pasando en los otros países. Entonces el centro, que es el objeto de tu análisis, se sobredimensiona, ¿verdad? Así es, sí. Pero bueno, el caso es que, ¿por qué acompañado? Además, porque esa es una nueva modalidad, ¿verdad? La cantidad de las caravanas. Bueno, porque acompañados se solidarizan todos con todos. Acompañados tienen otra imagen. Acompañados se le abren más puertas. Al inicio, por lo menos, ¿verdad? Acompañados tienen mayor presión política por donde vayan pasando. Acompañados tienen incluso, y esto para efectos de Estados Unidos, acompañados tienen mayor impacto. O sea, vos viste que como respuesta a esto, cuando los llegaron cuando los dejaron llegar hasta la frontera con Estados Unidos, primero, en términos de apreciación sociológica, el presidente Trump los insultó desde la A hasta la Z. Ladrones, traficantes, prostitutas, maricones, etcétera, etcétera, etcétera. Era lo peor de lo peor, ¿verdad? Sí, sí. Droga, etcétera. En términos de seguridad, reforzaron la bendita frontera con guardia civil, que además dio lugar a que casi toda una serie de blancos supremacistas casi tuvieran un coto de caza. Pero hubo muertos inclusive. Y tercero, dio lugar a un impacto negativo de la imagen de Estados Unidos en el mundo, sobre todo cuando comenzaron a separar madres e hijos, ¿eh? Y francamente lo que tenían eran campos de detención, casi como de concentración. Eso nada tenía que envidiarle mucho a los campos de los refugiados sirios, por ejemplo, ¿eh? De manera que todo eso efectivamente impactó a Estados Unidos, quien respondió con su Pax Americana, respondió como todo un imperio, respondió presionando. Primero México y después a los tres países del... Primero a México, que no le hizo tanto caso, pero es que lo que pasa es que los de Centroamérica son más dóciles, porque los de Centroamérica, primero, ideológicamente hablando, no tienen mayor visión que la visión propia del norte. Segundo, no tienen movimientos sociales fuertes que los respalden. Tercero, los intereses, la problemática nacional de cada uno de esos tres países está en función de la problemática personal de los presidentes o del partido del presidente. De manera que la colaboración casi fue espontánea, ¿verdad? Y México en ese momento, ahí sí fue otra cosa, fue más tardado, fue más discutido, fue más negociado, pero al final el trasfondo era el TLC, que era vital para México en ese momento. Sí, pero es que iba el chantaje, pues, evidentemente. Y sin duda alguna con chantaje de por medio. El tercer país seguro se llama la política esta, ¿no? Sí. De manera que incluso ahora están agarrando a gente en la frontera, no lo regresan a México, fíjate, lo regresan a Guatemala, ¿verdad? O a El Salvador o a Honduras, ¿verdad? Mientras se dilucida su caso, que normalmente va a ser negativo, que se dilata de 1 a 3 años. Sí. Ahora, anunció López Obrador, 4.000 empleos. Me parece que fue este fin de semana, ¿no? Sí. Tenemos empleos, dijo, tenemos 4.000 empleos en la frontera sur, o en los estados del sur de México. Eso como parte de una respuesta de México para darle albergue a estos migrantes. Lo que pasa es que, de nuevo, el Global Spotter, donde están los puntos calientes del mundo en Centroamérica, es ese. Y dicho sea de paso, en
revisé los índices de peligrosidad de puntos conflictivos en el año 2020. En ninguno aparecemos en primer lugar nosotros. En algunos aparecemos allá en la cola, ¿verdad? Pero sí aparece C3 en primera. C3, Colombia, Venezuela. Bueno, Colombia es un caso. Colombia, creo que el 13 de enero, hace una semana tenía... Lleva 23 muertos, dicho sea de paso, en 23, bueno, líderes sociales. Tenía 16 el 13 todavía, ¿verdad? Bueno, entonces, como consecuencia de todo esto, ¿verdad? Para Honduras, de nuevo, y para El Salvador y Guatemala, la posición de aceptar estas injerencias por parte de Estados Unidos es clara. Además, tan así que no discuten ellos. No tienen poder de desaprobar cualquier caso que les venga en ese sentido. Para efectos de Estados Unidos, primero, fue un impacto político negativo a su imagen, pero a su imagen internacional sí, pero también a su imagen nacional también, sobre todo para Trump, ¿verdad? Lo hizo restar muchísimo apoyo. Por el contrario, se le unieron cantidad de gente que eran los supremacistas blancos, algunos de los Tea Party y todos los republicanos, etc. Y que eso te iba a decir, de alguna manera eso fortaleció la imagen ante estos grupos más conservadores dentro de los Estados Unidos del presidente Trump. Sin duda. Sí. Sin duda. Y eso incluye a la Asociación Nacional del Rifle. Y por eso, exacto. Sí. En sus discursos ahorita de campaña, sí. En esos estados, esa es una de las tónicas del discurso. Pero fíjate que incluso a nivel internacional, desde Ginebra, Suiza, la señora Hag Egeland, secretaria ejecutiva del Consejo Noruego para Refugiados, que fue una ONG que se creó en 1946, dice: la política de Estados Unidos ha contaminado el sistema de asilo, de trato al refugiado y al migrante a lo largo del continente. Ha desvirtuado y ha contaminado el sistema de asilo y de trato al refugiado y al inmigrante. O sea, esto no deja de ser serio, ¿verdad? Claro. Y es más importante cuando vos ves de repente que Estados Unidos tiene algunas actitudes de mucha fuerza contra ciertos actos que se hacen en el mundo, pero se les olvida lo que hacen ellos, o los que propician ellos, o los que dejan hacer ellos. Ese es otro tema que lo vamos a abordar más bien con el asunto de Libia. Sí, es que eso te iba a decir. Es decir, la verdad es que no solamente se refiere a lo que sucede dentro de los Estados Unidos, esta declaración, sino que se refiere a cómo se está tratando a los refugiados, a los migrantes en general, y especialmente en Europa. Ahí está el caso de pagarle a Turquía para que detuviera a los migrantes sirios. Para hacer justo, eso no fue Estados Unidos, eso fue la Unión Europea. Pero, es decir, el espejo, es decir, ellos vieron el espejo, tenían su necesidad, tenían su problema, y vieron el espejo, es decir, está haciendo, si lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa, si está haciendo, nosotros también podemos hacerlo. Así es. Pero además, de nuevo, es parte de la hipocresía de todo esto, ¿verdad? Porque la Unión Europea, como Estados Unidos ahorita mismo, con lo que ha pasado en Libia, se hacen los sordos, se hacen los mudos, ¿verdad? Y de repente hay un interés más que existencial en pronunciarse sobre casos, en lo que nos concierne, sobre Nicaragua. Por favor. Sí. Bueno, tocaste Libia, vamos a hacer pausa y hablamos justamente acerca de las últimas noticias sobre Libia al regresar. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. La semana pasada fue
la reunión en Moscú, digamos el previo de lo que iba a ser Berlín. Miércoles. Se esperaba mucho esa reunión en Berlín, esperando poder sentar a los principales líderes de las dos facciones que están enfrentadas en Libia en este momento. Pero acompañándolos se esperaba también la presencia de todos los países que tienen intereses, porque el gran problema en Libia es que no es solamente un problema de las tribus libias, es un problema de los intereses extranjeros en Libia. Para empezar, Gaddafi y Libia misma, declarada terrorista por el mundo occidental después de Lockerbie, el avión de Pan American, en Escocia, viene, se disculpa, compensa, comienza a tomar acciones para cambiar un poco la imagen. Principalmente Europa y Francia lo reciben muy bien, de beso y abrazo. Sarkozy lo recibió de beso y abrazo a Gaddafi en París, y después le dejaron ir el garrotazo, empujado por los Estados Unidos, pero encabezados especialmente por Francia. Yo tengo la tesis de que en este caso Estados Unidos no empujó, acompañó, y quien lideró fue Sarkozy, entre otras cosas. Pero bueno, pero el caso es que Libia estaba fuera de la primavera árabe. Libia incluso estaba, en el momento en que fue atacada, ya estaba borrada de la lista de países considerados terroristas. Libia y Gaddafi, aconsejado incluso por su hijo, el que cayó preso, el peloncito, el político de todos ellos, había insistido con el padre de incluso abandonar un proyecto atómico que tenían, que estaba totalmente vinculado con lo que se hizo en Corea, con el doctor Khan de Pakistán, etcétera, ¿no? Y fíjense ustedes cómo es la cosa. Todas las máquinas y las computadoras y las cosas que se estaban usando para enriquecer uranio y toda esa vaina, la entregó Gaddafi a Estados Unidos. Después de que cayó Gaddafi en Corea del Norte, alguien dijo: hubiera caído Gaddafi si efectivamente hubiera tenido la bomba atómica. Lo que sirvió, entre otras cosas, para reforzar la política de Corea del Norte en cuanto a la negociación de su poderío nuclear. Pero bueno, y fíjate otra cosa interesante, porque cuando esas máquinas, todas las computadoras y demás que usaban para eso, se devolvieron, los gringos le dieron una parte de eso a los israelitas. Sí. Los israelitas estudiaron toda esa vaina, vieron que el equipo era básicamente el mismo que estaba en Irán, y desarrollaron un virus que después lo trasladaron a las máquinas en Irán. Y eso detuvo el proceso en Irán por un año. Por no decir también de que Israel tenía comandos en Mossad, en Teherán. Mataron a científicos, a los familiares de los científicos, a los administrativos, etc. Todo lo que estaba alrededor del programa nuclear. Sí. De manera que lo que hicieron después fue hacer una ciudadela con toda la gente que trabajaba ahí, nadie sale, nadie entra, para protegerlo. Incluso el director, en una ocasión el director iba a ser mandado con su familia, una moto se le pegó al lado, le pegó, sintió que le pegó algo con imán, sí. Y estalló medio minuto después. Le pasó lo mismo al subdirector, y esto que lo que te estoy contando es como argumento como guión de película, ¿verdad? Al subdirector le pasó lo mismo, salvo que ese era agente de inteligencia también. Y cuando sintió que le pegaron algo en el carro, saltó del carro, abrió la puerta y se salió. Y el carro explotó. Y a él después lo nombraron director del programa, eso sea de paso.
Parece película, ¿no? Sí, sí. Pero pasó. Sí. Y está documentado, además. Pero bueno, el caso entonces, regresando a Gaddafi, es de que dejó la parte atómica, liberó una cantidad enorme de presos, se comprometió con Estados Unidos, abrió las puertas como no los había hecho antes, dicho sea de paso, aconsejado por su hijo, ¿verdad? Que estudiando en Londres formó un think tank con cantidad de gente de primera calidad norteamericana, inglesa y francesa. Formó un ONG y la idea era tres ejes. Cómo desarrollar la pequeña y mediana industria en Libia. Cómo atraer inversiones para el desarrollo económico y social. Y cómo hacer una transición política. Eso estaba haciendo esa ONG. ¿Ah? Dicho sea de paso, en Libia, de las características alrededor de Gaddafi construyó lo que se considera algunos en términos de ingeniería, una de las obras más grandes que ha habido en la historia de la humanidad. Llevó un río de la parte norte a la parte sur con represa. No, pues sí, claro, con represa, pero como con techo, el bendito río, ¿verdad? Todo a lo largo de, no sé, 3.000 kilómetros, no sé cuántos kilómetros, ¿verdad? Los niveles académicos en Libia andaban muy bien. Los niveles de integración de las 36 tribus no estaba mal. Por supuesto que en los 80 hubo un problema que, sobre todo a partir de los chiitas y de Irán, etcétera, hubo una revuelta y efectivamente murieron miles. Igualmente en Irak con Hussein, ¿verdad? Sí. Pero lo que te quiero decir es que al final, en ese momento, los Estados Unidos no tenían por qué hacer absolutamente nada contra Gaddafi, porque no era una amenaza a Gaddafi. Al contrario, era un bastión en contra del radicalismo musulmán. Y en esas condiciones fue que Sarkozy empujó a la OTAN a esa aventura. Y Obama, por el apoyo que le estaban dando en Afganistán, etcétera, se unió. Pero no se unió liderando. Incluso viene la famosa expresión de McCain, dirigiendo desde atrás, ¿verdad? Porque McCain, efectivamente, dentro de los Estados Unidos, fue uno de los precursores y uno de los que más avanzó el proyecto de irse contra Gaddafi. Y efectivamente se fueron contra Gaddafi. La pregunta es, ¿cómo está Libia ahorita? Pero es que ese es el asunto, es decir, se fueron contra Gaddafi varios países que hoy se sentaron, o ayer, pues, del 19, se sentaron en Berlín con Haftar y Sarraj, que son los líderes, de las dos principales facciones. Llegaron y se sentaron, pero cada uno tiene sus intereses. Es decir, esa conferencia de Berlín tiene varios bemoles. Un gran acuerdo es que no van a hacer un embargo de armas para Libia. Sí, van a hacer respetar el acuerdo que ya existe. Okay. De embargo. Acordaron no injerencia extranjera en Libia. El gran problema es que cada uno tiene sus intereses y cada uno apoya a un grupo distinto, en sus intereses. Los intereses que por supuesto son petróleo, pasan por petróleo. Los mismos líderes de las dos principales facciones porque son los dos gobiernos de Libia, ¿no? Dicen, yo no me siento ni en la misma mesa ni en el mismo salón con el otro. Bueno, pero ya se habían sentado. Pero en Berlín dijeron que no se sentaban. Y no se sentaron, pero además estaba diseñado para que no se sentaran. Bueno, terminando la parte histórica que te estaba diciendo, después de Gaddafi viene división tras división tras división. Viene un confrontamiento entre civiles y entre diferentes grupos armados. Viene una situación que los sociólogos de alguna manera te definen más allá del Estado fallido, mucho más allá del Estado fallido. Eso era casi como caótico, ¿verdad? Sí.
Se recompone. Era literalmente tierra de nadie. Se recompone y hay 3 partes, 3 gobiernos, ¿verdad? McCain incluso estuvo en el 14 en Trípoli, en las elecciones de Trípoli, y vino hablando maravillas de cómo iba a ser el nuevo Estado libio. Nada, absolutamente nada, no tenía ninguna base de lo que estaba diciendo. Para hacer el cuento corto, ahora hay 3 partes. Ya no hay 3 gobiernos, hay 2 gobiernos y hay una parte al final por el lado de Benghazi, que es de los ISIS. ¿Verdad? Pero lo fuerte está, por un lado, el GNA, que es el gobierno que es reconocido por Naciones Unidas, es reconocido por Qatar, es reconocido por Italia, la Unión Europea y las Naciones Unidas. Y el otro, que es reconocido por Rusia, por Egipto, por el Emirato Árabe Unido, y en este juego de posiciones, incluso por Estados Unidos. Déjenme decirles solo 2 cositas a propósito de Haftar. Haftar era un general de Gaddafi, era un general del ejército de Gaddafi, y fue el encargado por Gaddafi de llevar a cabo la famosa guerra de Libia contra el Chad, que además ya estaba casi ganada, de no ser la intervención francesa. De ahí lo que pasó con Sarkozy posteriormente, ¿verdad? Dicho sea de paso, ahí encontraron un helicóptero soviético de esos nuevos que no habían tenido acceso, y se lo llevaron directamente a Estados Unidos, pues, me imagino, para tomarle fotos, para estudiarlo, etcétera, ¿verdad? Sí. Al final de eso, Haftar no puede regresar a Trípoli porque sabe que le van a volar la cabeza y pide asilo en Estados Unidos. Pero además, un asilo en Washington, más que en Washington, en Virginia, más que en Virginia, vecino de Quantico. Entre Quantico y Angli, ¿verdad? Ciudadanía americana. Trump en un momento dice, con mucha sensatez, te cuento, en el año 2017 dice, aquí no tenemos nada que hacer. Pero después comenzó a hacer. Incluso en abril de este año, en mayo de este año, le habla a Haftar y lo felicita por por la tarea de liberar a su país de los terroristas islámicos. No es tener posesión eso. Entonces, definitivamente, se comprende mejor la posición de Estados Unidos con Haftar, ¿verdad? Rusia dice, nosotros no estamos interviniendo en esta guerra. Son unos grupos mercenarios rusos que están que están al lado de Haftar. Pero por favor, ¿verdad? Que Putin no sepa o haya podido impedir que eso pase, eso es elemental, ¿verdad? Sí. También hay mercenarios, dicen, de Sudán y de Malí, etcétera. El caso es que Estados Unidos entonces se encuentra en una posición muy comprometida, porque a estas alturas del proceso está perdiendo Afganistán, está perdiendo Irak, ese terreno lo está asumiendo Irán, en el Líbano está muy mal, Egipto con el general está ayudándole precisamente a Haftar. La posición de Estados Unidos está como una brújula sin imán, no tiene absolutamente ninguna coherencia en el Medio Oriente ahorita, sobre todo después del asesinato de Soleimani. ¿Verdad? Arabia Saudita y los Emiratos Árabes, eso sí tienen mucho que hacer y mucho que ver. Y lo que tiene que ver fundamentalmente es que, independientemente de que no sean muy radicales la gente de Trípoli, sí hay radicales en otra parte del país, que ISIS, que posiblemente
con el tiempo puedan asumir el poder en Trípoli. Que no hayan sido los que inicien, que no han iniciado hostilidades, no importa, pero las pueden llegar a comenzar. Sí, ¿verdad? sí. Entonces, en una operación de terapia precaucional, están apoyando a Haftar, porque creen que es necesario extirpar a los hermanos musulmanes que tienen gran influencia en esa parte del mundo, como lo hicieron en su momento en Egipto. ¿Ah? De manera que aquí sí tenés otra intervención extranjera. Con la diferencia además de que le compran armas. Es la primera vez que hay más de 1.500 drones por un lado y más de 700 por el otro, confrontados en lucha aérea. La primera vez en la historia de la humanidad. Segundo, todo esto pagado por la OEA o UAE. Y además le compran a Rusia los antimisiles para derribar a los drones. Los drones. De manera que es clara la posición y el planteamiento. Francia dice también que no se mete, también que apoya todo, etcétera, pero hace dos cosas. Por un lado, posterga una decisión de la Unión Europea en que quieren que Haftar detenga su avance hacia Trípoli. Dicho sea de paso, la Rusia, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, igualmente pone su veto en el sentido de impedir que el pronunciamiento del Consejo de Seguridad para detener a Haftar. Y Estados Unidos a su vez también pone su veto. Cuando estaban culpando a Haftar, fíjate que interesante, estaban culpando a Haftar de un bombardeo a unos hospitales y a unas escuelas y que la cantidad de civiles muertos y de niños muertos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Estados Unidos opuso su veto para que no hubiese ningún pronunciamiento. Y si no puede, revísenlo. Ahora, fíjate, 8 años del asesinato de Gaddafi. Las Naciones Unidas contabilizan 2.000 muertos, que a mí me parece muy poco para ese conflicto. Después de 8 años, 160.000 desplazados, que me parece también muy poco, a menos que estemos hablando de desplazados dentro del territorio nacional. Pero Libia representa, especialmente para la Unión Europea, un problema serio en cuanto a la migración. Es de los puertos libios de donde está saliendo la migración del norte de África hacia Europa. Se debilita toda esa vaina, y cuando se debilitan los países, se debilitan las fronteras. Aplícate eso a Honduras, aplícate eso a El Salvador y a Guatemala. ¿Y por qué no? Apliquémoslo nosotros. En términos de los conflictos internos, ese desgaste hace de que se propicie un mayor flujo de estas cosas. Pero bueno, en el caso de Libia hay dos elementos adicionales más. El primero de ellos es que, como mencioné, esta es la primera guerra aérea fundamentalmente a partir de los drones. Y es que hay drones chinos y hay drones de Turquía. Los drones, ahí tengo los nombres. Los drones de China valen alrededor de $1 millón a $2 millones máximo. Los de Turquía un poquito más, pero por ahí va. El Rapper, por ejemplo, el K1 Rapper, que fue el que usaron contra Soleimán, ese cuesta 15 millones. ¿Verdad? De manera que estás hablando en esos términos, de drones que son relativamente de bajo costo. Ahora, ninguno de esos centros de operación de los drones es libio. Uno es de la Unión de los Emiratos Árabes y el otro es de Turquía. Y otra de las cosas que hace este asunto de los drones es que, por las circunstancias, la naturaleza del ataque y el control de esa vaina, la cantidad
las víctimas civiles son cada vez más. Ahora, espérame, estás hablando que en Emiratos Árabes se controla un bando de estos drones, en Turquía el otro bando de estos drones, pero responden uno al GAN, el gobierno del Acuerdo Nacional, que es el de Sarraj, y el otro el de Haftar. Claro, por supuesto. Y en un momento determinado incluso Haftar ha enviado a los Rafael y a los Mirage, que son los aviones que tiene, pero el grueso de todo esto, ¿verdad?, ha sido drones. Y eso es una experiencia única en la historia, pero que da la impresión que se va a repetir. ¿No? Porque da la impresión de que lo que estamos viendo en ese sentido, en términos estrictamente militares, en Libia ahorita, va a ser pauta de lo que van a hacer los próximos. Si fuera solamente un enfrentamiento de drones estaría bárbaro, porque estás hablando de que son aeronaves no tripuladas, bajas humanas ninguna. Si fuera solo un enfrentamiento de drones. Pero no es drones contra drones. Sí, el problema es que no es drones contra drones, es drones bombardeando, drones ubicando objetivos. Y drones que son más susceptibles a errores de ese tipo, sobre todo a efectos de la población civil. Aquí han muerto cantidad de niños, de mujeres, de trabajadores, etcétera, ¿verdad? Y los 196.000 que vos decís son desplazados internos, pero de nuevo es una forma de afectar todo el andamiaje gubernamental de cualquiera de los dos gobiernos. Sí. Y cada vez que hemos hablado de Libia aquí hemos hablado de un país. Dicho sea de paso, Néstor, venimos hablando de yo creo que es de la tercera o cuarta vez que hablamos de Libia. Ampliamente, porque hemos hablado de Libia 8 años después de lo de Gaddafi. Claro. Con este asunto de Haftar, pues. Sí. O sea, y te digo, yo no he escuchado un solo programa en este país hablando de eso. Sí, así es. Bueno, hacemos pausa nuevamente en Adelante Nicaragua. Regresamos en breve con el doctor Cairo Mauro. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus en Suiza. En la ciudad de Davos se dio cita el llamado Club de los Ricos. Por lo menos Deutsche Welle así lo califica como el Club de los Ricos. 50 años de este grupo de Davos. Fíjate, sí, pues sí, es el centro de reunión de jefes de Estado originalmente. Luego comenzaron a fallar los jefes de Estado y mandaron a sus presidentes del Banco Centrales. Luego iban los dos. Luego además iba el de Finanzas. La verdad que el de Finanzas tiene muchísimo que hacer. Luego iban los banqueros. Luego iban los chairman, los gerentes generales de las transnacionales. Y luego iban todos. Y por eso es que efectivamente se le llama el Club de los Ricos. El año pasado estuvo un tanto complicado. Porque básicamente la bandera de Davos es la bandera de la liberalización y la bandera de la globalización. Y da la casualidad que la liberalización está cuestionada, que el orden liberal mundial está cuestionado y está en retroceso desde hace 13, 14, 15 años, y que la globalización está cuestionada por políticas nuevas alrededor del nacionalismo extremo, del tribalismo, del nativismo, como ustedes quieran llamarlo, especialmente por Trump. De manera que incluso el año pasado, por decirte algo, Trump no llegó. Tampoco llegó Theresa May porque estaba envuelta con el asunto del Brexit. Tampoco llegó Macron, que estaba con los Gilets Jaunes, ¿verdad? Después, llegó gente de Indonesia, llegaron otros actores, etcétera, pero esos no llegaron. Ahora sí van a llegar. Y ahora el papel va a ser un papel de modernizar el capital, al capitalismo, por todos los cuestionamientos acumulados que han tenido, sobre todo por la ruta de un liberalismo que está siendo altamente cuestionado en el mundo y de una globalización que se ha estancado. Pero además,
por un cambio de roles que es altamente significante. Davos, el centro de los ricos, el centro del capitalismo, de repente mira que la bandera de la globalización la tiene China y no Estados Unidos. ¿Verdad? Como dicen los franceses, ça va pas, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¿No? Sí, no es lógico. No es lo lógico. Sí. En esta ocasión, de nuevo, la idea es retomar de forma crítica lo que ellos consideran debe ser un cambio alrededor de las posibilidades del bien común, alrededor de un capitalismo activo, dinámico, abierto, con capacidad de reconocer sus errores y con capacidad de extender su manto incluso hacia los problemas de derechos humanos y hacia problemas políticos en general. Uh-huh. Es una plataforma interesante, novedosa, diría yo, en este sentido. No sé hasta dónde va a llegar, pero eso es más o menos lo que se plantea. Pero empiezan con un panorama gris. No voy a decir negro, voy a decir gris porque bueno, son unas perspectivas las opiniones. Una desaceleración en el crecimiento, no solamente de los próximos 12 meses, sino que 25 puntos más abajo que el 2018. Así es. Y 48 más que el 2017. Y no solamente eso, sino que político y social también. Hisham Tharoor, periodista y catedrático de Yale, de Harvard, está en Washington ahorita, creo que está donde los jesuitas, etcétera, escribió un artículo en donde, entre otras cosas, dice de que se hizo una encuesta. Y dije la fuente porque la encuesta es increíble. No precisa el número de la muestra, pero dice que fueron decenas de miles en todo el mundo las personas que fueron encuestadas, y que más del 50% de la gente encuestada piensa ahora que el capitalismo hace más mal que bien. Uh-huh. Y que eso necesariamente tiene que cambiar. Eso no necesariamente quiere decir cambiar el sistema. Sí. Quiere decir introducir elementos que sean compatibles. Que es lo que está procurando Davos. Claro. Pero entonces fíjense otra de las contradicciones. Uno de los criterios que voy a leer, y lo leo por 3 razones. Primero, porque el señor se llama don Klaus Schwab. Él es el fundador de Davos en 1971. Pero es, a su vez, el creador del término y uno de los primeros que ha escrito sobre la cuarta revolución industrial. Uh-huh. Uh-huh. Que es un paso más allá de todo esto, ¿verdad? Pero bueno, con relación a esta reunión de Davos, el hombre dice que hay que hacer una especie de un nuevo manifiesto de Davos. Y ese manifiesto de Davos llama a todas las compañías a ser a tener cero tolerancia con la corrupción, de mantener un alto estándar y de proteger los derechos humanos, no solo de sus trabajadores, de sus clientes, sino también del país. En otras palabras, de la nación en la que se encuentran ubicados. Lo que de alguna manera es una acción política y social. A hacer todo esto además en toda la cadena de suplidores de las transnacionales. Uh-huh. De abocarse a una mayor competencia leal en términos internacionales. Schwab dice de que esto debe dirigirse hacia combatir las inequidades, las desigualdades que produce el sistema. Uh-huh. Y está en contra incluso de ese famoso 1%, en el sentido que debe ser mucho más dinámico, que debe invertir más, etc. Dicho sea de paso, el señor de Oxfam,
que hay, a propósito, está Davos, pero también está el anti-Davos, también al lado, ¿verdad? Y en el anti-Davos está Oxfam, es una ONG internacional. Y Oxfam dice de que, entre otras cosas, las desigualdades alrededor del 1% de la población, que son los poseedores de la riqueza, cada vez está peor. No es que está mejorando, sino que cada vez está peor. Y que entonces ellos creen que un impuesto a ese sector de la población del 0.5%, de 1%, la mitad de 1%, serviría, entre otras cosas, para cubrir la educación de 263 millones de personas y de proveer hospitales y salud a más de 3.3 millones de personas. No es uno y lo otro, son las dos cosas. ¿No? De manera que Davos, que comienza mañana, promete estar muy movido. Le estamos dando un adelanto de lo que podríamos abordar lo que vamos a abordar la próxima semana, con la diferencia que también vamos a hablar de la cuarta revolución industrial. Sí. Una pregunta solamente para cerrar el programa. ¿Davos va a hablar de cambio climático? También, ciertamente, gracias por acordarme. Porque además, en este sentido, cumpliendo con todas las normas, se necesita, dice Schwab, más Davos, no menos Davos. Y que en esa amplitud de campos que se está abriendo, también el cambio climático y el cumplimiento con los compromisos del año 2015 en los acuerdos de París es parte de la obligación que se tiene que tener. Un poco encontrada, digamos, esa posición contra la posición que tienen los países industrializados como tal, que al final de cuentas responden a estos intereses de los que participan en Davos. Y van a hablar de tecnología también, y ahí es interesante, porque al final la cuarta revolución industrial, entre otras cosas, lo que promete es, por un lado, aumentar los niveles de riqueza del 1%, y por otro lado, en términos sociales y políticos, a tener mucho más efectos negativos en el orden democrático. Sí, porque se plantea la automatización de toda la vaina y además el desempleo y además etcétera, ¿no? Sí. Lo que es el trabajo para la enseñanza para otro trabajo, etcétera, ¿no? de lo más complejo, y además en una situación en que cada vez se van a necesitar menos los sindicatos, los movimientos sociales, etcétera. Bueno, así están las cosas. Gracias, Cairo. A lo mejor el lunes tocamos este tema ya también con Humberto, que como decimos está dedicado a las labores literarias esta semana. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.